todo esto, ahora sabemos lo que es un centro de masa. Sabemos que hay relaciones tanto para traslación como para rotación. Tenemos la masa, la fuerza, el torque, la posición, pero hay un factor que dejamos hasta ahora fuera y que tenemos que poder de alguna forma calcular, que es el momento de inercia, el I. Y que la parte más importante nos aparece es la segunda ley para el caso de rotación. Torque igual a momento de inercia por la aceleración angular. ¿Qué es este I? Ahora, para poder entenderlo, vámonos a una masa puntual. Una masa puntual que está rotando con masa m, que está rotando a una distancia r alrededor de un eje, etcétera. Lo que hemos tenido hasta ahora, la forma más simple. Lo que podemos decir es que esta masa acá cumple, vamos a suponer que es constante, cumple la famosa ley de Newton, la segunda ley para la traslación, para el caso que no fluctúa la masa, que sería F igual a m por a. Por otro lado tenemos otra relación importante, que es que la aceleración es igual a r, donde este es el r, radio, por la aceleración angular. Así que yo esta ecuación de acá también la puedo escribir como, reemplazo este a acá, m por r por alfa. Ok, con eso yo ahora puedo aplicar lo que es el cálculo del torque. El torque habíamos visto que era el radio por la fuerza. Voy a suponer también que esta es la fuerza perpendicular, la que es tangencial a la órbita. En consecuencia, el torque sería m por r cuadrado alfa. Y si ahora comparo, acá tengo mi primera posibilidad de reconocer el momento de inercia. Claramente, para una masa puntual, el momento de inercia es la masa por el radio hacia el eje al cuadrado. O sea, podemos ahora concluir que para una masa puntual, el I es igual a mr cuadrado. Pero esto es solamente aplicable a una masa puntual. ¿Y qué pasa con una masa más complicada? Que tenemos un eje. Bueno, esta masa la podemos pensar como una suma de masas puntuales. Aquí hay una con este radio, aquí hay otra con este radio, acá hay otra con este radio, etc. O sea, el momento de inercia yo lo puedo considerar como la suma de masas puntuales K, siempre multiplicadas por el radio, la distancia de esa masa al eje, que es por ejemplo aquel que pasa por el centro de masa, al cuadrado, o al eje que yo quiera. En consecuencia yo tengo una forma de poder calcularlo. De hecho, en la realidad uno lo hace con integrales, porque resulta que no son masas discretas, son masas continuas, y al final el momento de inercia pasa a ser una integral sobre masa por el radio al cuadrado sobre el volumen del cuerpo. Y acá en vez de la masa tengo la densidad. O sea, esta es la típica expresión para poder calcular el momento de inercia, pero no tenemos que calcularla normalmente para este efecto, sino están prácticamente tabulados. En cada uno les indica el eje del cuerpo y las proporciones como están, cuáles son las dimensiones y la fórmula con la cual ustedes pueden calcular directamente el momento de inercia. Hay un solo tema adicional que es importante, porque resulta que no siempre yo voy a estar rotando alrededor del eje que me indica la tabla. Puede ser de que yo tenga otro eje. Y ahí está lo que se llama el teorema de Steiner, en que lo que hizo Steiner fue, dijo, ok, yo puedo definir, por ejemplo, el momento de inercia para el centro de masa. O sea, en que todo está referido al centro de masa. ¿Cómo puedo definirlo para cualquier posición? Y la única diferencia es que yo aquí tengo que considerar la diferencia entre la posición, que es el centro de masa, y el eje. Por ejemplo, si estoy rotando en torno de un eje de acá, yo puedo calcular las distancias del objeto, no respecto a esto, sino respecto a este eje. O sea, comparar esta distancia con esta distancia de acá, y así llegar a convertir uno sobre el otro. Y lo que Steiner demuestra es que si ustedes tienen el momento de inercia respecto a cualquier eje, esto es igual al momento de inercia respecto al centro de masa, más la masa del cuerpo, la masa total, por la distancia entre, la distancia al cuadrado, entre r distancia, el eje y el centro de masa. O sea, esta distancia de acá. Si ustedes tienen esta distancia, tienen el momento de inercia de este cuerpo en torno al eje del, en torno al centro de masa, pasando por el centro de masa, ustedes lo pueden calcular para cualquier otro eje, por ejemplo acá, directamente a través de esta ecuación. Con ello estamos en condiciones de poder calcular todos los momentos de inercia, ya sea directamente o a través del Steiner cuando no tenemos directamente disponible,
y podemos calcular en consecuencia, si tenemos el torque, o sea, tenemos la fuerza, tenemos el radio sobre el cual aplica, podemos calcular el torque, con el momento de inercia podemos calcular la aceleración angular, con la aceleración angular, la velocidad angular y el ángulo. O sea, en esta situación tenemos la posibilidad de describir cualquier movimiento de un cuerpo en el espacio. Veamos una primera aplicación directamente a la forma como nosotros nos desplazamos.